Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Entonces nosotros tenemos one Savior, un Salvador. and His name is Jesus Christ. Aleluya. Y su nombre es Jesucristo. And He's and Gloria the a Word of Dios. God said He is the way, the truth, and the life. Y la palabra, y esta palabra que nos da en la Biblia, nos dice de que Él es el camino, la verdad y la vida. It said, "He that cometh to Him, Y Él viene a ti. you got to come to Him. Must believe that He is." Ya, entonces cuando Él viene a ti, o sea, tú tienes que creer que Él es. Amen. And you got to, and so, in other words, there's no salvation if you don't believe in Jesus. O sea que Él es tu Salvador. No hay otro Salvador fuera de Jesús. Es el único. He died for our sin. Él murió por nosotros. He was wounded for our transgression. Por nuestra transgresión Él tuvo que ir a la cruz. Amén. Por nuestra transgresión. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Fue molido, dice, por nuestros pecados. Ok. Y herido por nuestras rebeliones o transgresiones, ¿no? Gloria a Dios. Porque aquí en Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. And so, Aleluya. this was Isaiah prophesying about what Jesus was going to do on the cross. Ya, entonces lo que te estamos leyendo de Isaías 53, esto es lo que Isaías profetizó, que Jesús vendría. And down the cross. Y Él vendría a morir por nosotros en la cruz. Es por eso que te digo que Él tenía que morir, sí o sí. Amén. And so, Para salvarnos, That's para right. salvarnos a ti y a mí. and so Aleluya. what Jesus done, Entonces lo que Jesucristo hizo, He fulfilled the prophecy that God spoke years, ya, y hundreds of years before. así es, cuando Él vino, y esto tuvo que hacerse para que se cumpliese, dice la profecía, que lo había hecho el Señor años atrás, Más de 100 años. más de 100 años atrás. Aleluya. Muchos, I know. Mucho más. No Eso- recordamos cuántos años atrás. But so, Jesus, when He come, Entonces, cuando Jesucristo vino, He completed all the prophecy of the Old Testament about Him coming. así Él vino a hacer que esta profecía se cumpliera. All the prophecies Todas las profecías fueron cumplidas when He come. cuando Él vino acá a la tierra. Aleluya. He was born in Gloria a Nazareth, Dios. Él dice que Él fue nacido en Jerusalén. and now in Nazareth. Perdón, en Nazaret. Amen. Amén. Or was born in Bethlehem, wasn't it? Claro, fue Nacido en Bethlehem. en no me acuerdo cómo es el nombre. You don't remember the word? Creo que es está en Mateo, ¿verdad? Bethlehem. Me suena el nombre y no lo recuerdo. Amén. En Belén. Wow. Bethlehem. ¿Recuerdas de Belén? De tu hija espiritual. Oh, okay. Ok, de Belén. Lo que pasa es que en inglés es Belén. Bethlehem. Normalmente el Belén, pues, ¿quién no se va a recordar, no? Así es, Belén. And so, but all this was fulfilled. Entonces dice que todo esto fue para que se cumpliese. And when I was studying Matthew, Entonces cuando yo he estado estudiando en Mateo, acerca de Mateo, and how many times y cómo muchas veces that Matthew says it was fulfilled what was spoken by the prophet. entonces dice para que se cumpliese por el profeta, He has spoken by the prophet in the pasado. para que se cumpliese lo escrito por el profeta, ¿no? O lo que hablaron en el pasado. And so
when Jesus come, Entonces cuando Jesucristo vino, it was a plan. y esto fue, dice, un plan. God had planned it for years Esto Dios lo tenía, este plan por años, to redeem man. para redimir al hombre. That's why I said, for God so loved the world Por eso dice aquí en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten son. para que diera a su único hijo. Who wants to give your son for the world? A ver, ¿quién va a dar su hijo? Le va a dar su hijo para que sea muerto por el mundo. Yo creo que ninguno lo haría aquí en la tierra, But ninguno. the Father God, Pero Dios nuestro Padre, Él sí lo dio. he gave his son, Él dice que dio a su hijo unigénito. that whosoever believes in him Dice para que todo aquel que en Él cree shall not perish, no se pierda, but have everlasting life. sino tenga vida eterna. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Hallelujah. So Jesus come to restore what Adam and Eve lost. Ya, entonces Jesucristo vino a restaurar lo que Adán y Eva habían perdido. Amén. Amén. Habían entregado todo a Satanás. Él vino a restaurarlo. Dios. And so it's important Jesús lo vino a restaurar. Por eso es to importante know what the Word of God says. que nosotros debemos conocer lo que la palabra de Dios dice. Because the Word of God is the foundation of our life. Porque la palabra de Dios es el fundamento en nuestras vidas o para nuestras vidas. And Jesus said, my people perish. Y por eso Jesucristo dijo, What in the Old Testament it en says. en el Antiguo Testamento dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. And so it's important Entonces es importante that we know que nosotros sepamos that we need to study. que debemos estudiar. It's like in the world, Entonces es como, por ejemplo, en el mundo, you pay for your children to go to university tú pagas por tus hijos para que vayan a la universidad, so they will receive in the end receive a good salary. ya, They'll be successful in life. para que él, por ejemplo, al final tenga una buena profesión con un buen salario So they y won't be sea poor. exitoso en su vida y no tenga la pobreza, porque todos decimos que mi hijo sea mejor que yo, o todo lo que yo, si yo tengo algo, mi hijo tiene que ser mejor que yo. Ese es el deseo de todo padre. And the Father God has the same desire for his children. Y es lo mismo, nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para sus hijos y nosotros somos sus hijos. And that's why it says in Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ya, entonces por eso es que en Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En otra traducción dice, porque mi pueblo fue destruido. Pero en este dice, sí, pues en vez de nuestra versión dice fue destruido. En las versiones, por ejemplo, en el King James de inglés dice pereció. Okay, go ahead. Amén. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. And what? Por cuanto desechaste el conocimiento, wow, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh, wow. Wow. And so God Wow. loved, and so this is Old Testament. Entonces, mira, esto estamos leyendo en el Antiguo Testamento. But even today, Y aún así, hoy en día, people are destroyed for lack of knowledge. las personas están siendo destruidas por falta de conocimiento o perecen en su vida, en sus hijos, en su familia, en su matrimonio, por falta de conocimiento. We need knowledge of the Word of God. Nosotros necesitamos el conocimiento de Dios. Así es. And we need knowledge of the Word of God. Y necesitamos el conocimiento de su palabra, la palabra de Dios. The Word of God was written La palabra de Dios fue escrita so we could study it, para que la podamos estudiar think about it, y pensar, Meditate on it. meditarla.
And so it'll change your life. entonces va a cambiar nuestras Look at vidas. Joshua over here. Vamos a ver en el libro de Josué. How important it is Qué importante, este está en el that Antiguo we don't be Testamento, ignorant of the word of God. que nosotros no debamos ser ignorantes en la palabra de Dios. Joshua 1:8 Josué 1:8. said, "The book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night." Dice Josué 1:8, nunca, mira lo que nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de ella meditarás, dice, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, Yeah. porque entonces harás prosperar tu camino, y dice, y todo te saldrá bien. En otra traducción dice, y serás exitoso. So God doesn't Wow. want you to be a failure. God wants you to be success. Ya, Dios no quiere que tú seas derrotado, que tú seas, ¿cómo podemos decir lo contrario a exitoso? Que estés en la bancarrota. No, Dios quiere que tú seas exitoso, que salgas adelante. And so who's going to do that? Entonces, ¿pero quién va a hacer esto? It says you have to meditate on the word. Acá dice que tú y yo tenemos que meditar en la We palabra. don't meditate on the law of the old covenant, Ahora, escúchame bien, no vamos a meditar en el Antiguo Testamento, the lay that en la ley antigua. we're gonna meditate on the word of God. Ahora nosotros meditamos en la palabra de That's Dios, for the new covenant. que es del nuevo pacto. For why though? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Because it said the word Porque dice que la palabra will change our actions. va a cambiar nuestras Because what you acciones. look at Entonces, ¿por qué? Porque lo que tú miras o tú ves, changes your actions. va a cambiar tus acciones. Because it says meditate on it day and night. Don't let it depart from your mouth. Ya, porque dice que tienes que meditar de noche y de día y que no se aparte de tu boca. That you may observe to do it. Pero dice que tienes que hacerlo conforme, tú lo tienes que hacer, conforme a lo que está en escrito. But then you shall make your way prosperous. Entonces ahí recién dice, porque entonces harás prosperar tu camino. That's right. And so who makes you prosperous? Entonces, ¿quién te va a hacer próspero? God or you? ¿Es Dios o tú? Well, and it's God indirectly. Claro, indirectamente es Dios, indirectamente. But if it was automatic, all Christians would be Ya, exacto, would exit, así es. would be O sea, successful. Dios realmente es el que te ayuda, pero, como dices, indirectamente. Porque si Dios lo hiciera todo cristiano, entonces Sea rico. sería rico sin nada que tenga que hacer. But Pero that's- acá te da pautas que lo que tienes que hacer para que seas próspero. O sea, because when you act on the word of God, ya, porque cuando tú actúas en la palabra de Dios, it changes how you think, entonces va a cambiar qué es lo que tú piensas, how you speak, qué es cómo tú hablas how you walk. y cómo tú caminas. That's what God's saying. When you meditate on the word day and night, Entonces, por eso es que Dios te dice, cuando tú meditas mi palabra de noche y de día, and don't let it depart from your mouth, y no lo dejes que se aparte de tu boca, lo tienes que hablar. my word Entonces, es mi palabra, will lo make you tienes que hablar. prosperous. O sea, la palabra de Dios. Ahí es donde dice, tú serás próspero. When you do His word, Cuando tú haces su palabra, cuando tú meditas su palabra, when cuando tú caminas en the ella, word of God transforms your life. cuando la palabra de Dios buena transforma tu vida. Amen. Amén. Because that's what He's saying, that you meditate on it day and night, that you may observe to do it. Por eso es que acá dice que medites la palabra de noche y de día para que guardes y lo hagas. O sea, hagas conforme a lo que en la palabra está escrito. Entonces de ahí dice, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me gusta la otra versión que dice,
que te hará prosperar tu camino y serás exitoso. Aleluya. Gloria a Dios. You know, no father wants his child to be Así in es. poverty. Ningún padre le gusta o le gustaría que su hijo esté en pobreza o que sea menos lo que el padre es a nadie. So if a father, a natural man, Entonces, si un padre natural don't want his children to be in poverty, no quiere que su hijo esté en pobreza o how much ande en more should the Heavenly pobreza, Father? entonces me pregunto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él también quiere que nosotros estemos en éxito y seamos prósperos. And so, and the number one success we should have Ya, ahora, número uno, para que tú seas exitoso, is Jesus es Jesucristo, becoming your Lord and your Savior. que venga a tu vida y sea el Señor, Because tu Salvador. you connect back with your original Creator. Ya, entonces porque tú vas a regresar a conectarte con tu Creador. Aleluya. Which is wants to bless you. Que esto es He Para wants to bless you. porque Él quiere He bendecirte. wants to walk with you. Él quiere caminar He wants contigo. fellowship with you. Él quiere tener esa He comunión. wants to contigo. share His wisdom with you. Él quiere compartir su sabiduría contigo. Aleluya. But you know, because God Entonces dice, porque Dios, is all wisdom. Él es toda sabiduría He knows everything. y Él conoce todo. Aleluya. And so when you Él get es un close, genio, when you dice. get close to Him, Entonces cuando tú estés cerca a Él, God's gonna give you His wisdom. Dios dice que Él te da su sabiduría. He said He gives Solomon. He said He gives Solomon wisdom, Dice que Él le dio a Salomón sabiduría and he was the most wisest king that ever lived y dice que Él fue el rey más sabio que todos los reyes. because it come from the Father God. Pero esa sabiduría vino de nuestro Padre Celestial. Look Aleluya. at this other version. I want to look at it porque tengo cuidado de hacer todo lo que puedo. That's what I want to pay attention. Look at that. Ya. Voy a leer esta misma, pero de Josué 1:8, pero en la versión amplificada, ya traducido al español. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que lo leerás y meditarás en él. Dice de día y de noche, para que tengas cuidado. Mira lo que dice, para que tengas cuidado de hacer todo. No dice una parte, de hacer todo de acuerdo con todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces tendrás éxito. ¿Ves? Esta amplificada, dice, tendrás éxito. Amén. And I like this Y a mí me gusta because it's the same way with a father and his child. porque es lo mismo con un padre no natural con su hijo. You train your children Tú entrenas a tu hijo to be successful. para que sea exitoso. I mean, and that's what the Father God wants to do too. Y eso es lo que nuestro Padre nos está enseñando. Él nos está diciendo cómo podemos ser exitosos y seamos prosperados. And it's through our Savior, the Lord Jesus Christ. Ya, pero esto es por medio de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesús. In Romans 10, 9 and 10, Ahora, y en Romanos, yes, y vamos a ver ahora en el libro de Romanos 10, 9, 10. what does it say? Vamos a ver, creo que todos conocemos esta Romanos 9, Because 10, ¿no? 9 and 10. Ah, ya, Romanos es 10, 10. baby, yo lo he visto. If thou shalt confess with the mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised from the dead, thou shalt be saved. Ujú. Dice el 9 y 10, ¿no? Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. For with the heart Pero dice, porque con el corazón man believeth unto righteousness, se cree
para justicia. And with the mouth confession is made into salvation. Pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. So that's how we make Jesus the Lord of our life. Entonces, así es como hacemos a Jesús como el Señor de So nuestra do vida. that with us right now. Entonces, me gustaría que lo hagas conmigo. Pray this prayer with us. Repite esta oración con nosotros. Amén. Say, Father, Di esto y en voz alta y dilo de corazón. Dile, Padre, I believe Padre, yo creo that Jesus Christ que Jesucristo, died on the cross for my sin. Él murió en la cruz por mis pecados. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For I believe Y yo creo that you are my Lord. que tú eres mi Señor You are my Savior. y mi Salvador. I believe that the Father God raised you up on the third day. Y yo creo que Jesucristo te resucitó al tercer día de entre los muertos. I confess you. Y yo te confieso a My ti, te confieso, Señor Jesús, como mi Señor My Savior. y mi Salvador I submit my life to you. personal. Y someto mi vida a ti. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. We love you now. Te amo ahora, And we Padre. put our confidence in you Y voy a poner toda mi confianza en ti, because I believe porque yo creo what you did on the cross, lo que tú has hecho por mí en la cruz. that I was justified. Now I'm justified by faith Y ahora yo soy justificado por fe in what you did. en todo lo que tú has hecho. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Lord. Amén. Have a Gracias. blessed Que time. tengas un bendecido tiempo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.